Es decir, la Biblia dice, de cada palabra ociosa darás cuenta a Dios, pero cuando yo estoy allá afuera, pareciera que no es, eso no es ahí afuera, aquí adentro es donde yo no puedo decir ninguna de esas palabras. Allá, aquí adentro, allá afuera yo las puedo decir. Eso es religión, hermanos. Eso no es permanecer en la vid. Eso es pura religión. Eso no es posición versus producción. Es solamente un asunto de posición. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Jesús les está diciendo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo echo fuera. Así es como funciona. Entonces, yo tengo que saber quién soy, hermano. Aquí está el gran problema de la iglesia cristiana. Y yo digo de la iglesia cristiana, y no quiero meter a otro tipo de iglesias, porque es la iglesia cristiana evangélica, de la cual nosotros hemos dicho que somos santos. De los que nosotros hemos dicho, nosotros somos gente que amamos a Dios y adoramos. Es la iglesia cristiana evangélica la que ha dicho, nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es otra iglesia la que dice eso. No lo dice. Pero revise para que vea. No lo dice. Nosotros nos damos el lujazo de decir, tenemos el Espíritu Santo. Somos santos. Redimidos del Señor. Tenemos herencia en el cielo. Es decir, somos más que vencedores. Y nosotros empezamos hacia nosotros mismos a implantarnos un montón de formas que es posición, que al final en la producción no es verdad. Entonces estamos engañados, hermanos. Estamos muy engañados. Eso es como que usted venga aquí a la iglesia y usted diga, yo vine a la iglesia pero no entro aquí al salón a decir la enseñanza. Usted no vino a la iglesia, usted vino al edificio. La iglesia está aquí, en la enseñanza, no en la cocina, no allá afuera. No, usted vino al edificio. Es un mensaje para los que están en la cocina. Yo no sé por qué vinieron si se quedan en la cocina. Ojalá que tomando café. Sí, es que la iglesia es la comunidad de unos y otros miembros del cuerpo de Cristo y nosotros estamos haciendo iglesia. Esto es iglesia porque, por ejemplo, digamos, aquí en el edificio ahora hay un poco de gente que está allá arriba pero que están recibiendo clases de matemática, creo que hoy, o español, no sé. Ellos no están haciendo iglesia, ellos están en un curso, o los que están allá afuera hablando, están hablando. Iglesia se hace cuando muchos miembros nos juntamos a un mismo objetivo, a un mismo propósito, ¿verdad? Eso es iglesia. Ahora, no importa dónde sea, si es aquí adentro, allá afuera, pero ¿qué es el centro? Cristo, la vid verdadera. ¿Sí me van a entender? Es decir, la vid verdadera es la que hace que se produzca ese evento. Por eso hay tantas fallas. Vea, usted ve en gente que tiene fines muy buenos, muy buenos fines, muy buenos. Una asociación, una junta directiva, ¿verdad? Ahora que viene el tiempo de las asambleas, asociaciones y toda la cosa. Al final, ¿por qué es que no funciona aquello? Aquello no funciona porque el centro no es Cristo. Y el todo no es Cristo. El todo y el centro es el propósito de aquella fundación, de aquella asociación, por más cristiana o cristianos que hayan ahí. Y entonces al final esto elabora otro proceso. Entonces usted ve que en las juntas directivas y en las asociaciones hay otros intereses. Que son muy buenos, sí, vamos a ayudarle a los muchachos, vamos a ayudarle a los que están en la cárcel, vamos a ayudarle, sí, eso es muy bueno, eso es bueno. Pero al final, ¿es el todo de Dios eso? No, no es el todo. El todo de Dios es diferente. Si nosotros agarramos el todo de Dios y en el todo de Dios de verdad ponemos y plantamos
los objetivos trazados para hacer el bien y para ayudar y para extendernos, eso sería diferente. Eso es distinto. ¿Sí me doy a entender, hermano? Bueno, pasemos, Yeka. Viene la otra parte y la cuestión es la semejanza de Cristo, no la salvación. En los versos del 3 al 6 es muy importante que tenga en cuenta la diferencia entre la posición y la producción en este pasaje. La cuestión es la semejanza de Cristo, no la salvación. Del 3 al 6 nosotros vemos este fenómeno. Entonces, el tema no es un asunto de la salvación. Usted puede ser salvo. ¿Verdad que hay mucha gente que está siendo salva, pero no está viviendo en plenitud a Cristo? ¿O sí? ¿O usted cree que eso se liga? En la parábola Jesús lo está... Es más, vamos a los versos del 3 al 6 y los vamos a analizar para que usted y yo veamos. Vean esto. El verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga de lo que está hablando Jesús. Ustedes están limpios por la palabra que Él les ha hablado. Más adelante vamos a abarcar la limpieza. Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El asunto es un estado de permanencia. ¿Ve que no es salvación? Salvación se dio y ocurrió cuando Él vino y murió por todos y cada uno de nosotros. Es decir, que hoy cualquiera pudiera ser salvo, pero no cualquiera permanece en la vida. ¿Sí estamos casi claros ahí? Bueno, entonces si nosotros tenemos que permanecer en Él y Él permanece en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oigan esto: separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que entonces nosotros estamos haciendo separados de Él? Nada, pero nosotros pensamos que estamos haciendo mucho, porque es muy buena gente, porque ese es un buen proyecto, porque usted es una persona muy buena. Hay gente muy buena. Pero si estamos separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quién se lleva la gloria en medio de todo esto? ¿Quién se la lleva? Nadie más que usted. ¿Quién se lleva la gloria? Usted. Y cuando usted se lleva la gloria, eso es vanagloria. Y la vanagloria es de la carne, no pertenece al Espíritu. Entonces, a veces nosotros como iglesia vivimos un poquillo enredados, hermanos, o como cristianos, por no saber estos principios que son fundamentales. En el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Por eso decimos, no es un asunto de salvación. La salvación es un evento central de Dios que en Cristo Jesús se dio. El permanecer es un asunto en el que yo fui involucrado, en el que yo fui puesto por la obra del Espíritu Santo. La salvación efectuada por el Hijo, el permanecer y llevar fruto, obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros a veces pensamos que todo mundo que viene a la iglesia está bien, pero Dios solo sabe el corazón. Pero no todo el mundo que viene a la iglesia vive su cristianismo en esa relación de permanencia en Él. Si yo permanezco en Él, es que yo permanezco en una posición, esté donde esté, de la misma manera como si estuviera adorando en el mejor momento de mi servicio, del culto. Pero así no se vive, hermano. Me están volviendo a ver así, pero démosle vuelta ahí, ya que no me vean feo. El que en mí no permanece, no el que es salvo,
Jesús está diciendo esto de la parábola y se la está diciendo a un grupo de gente que está ahí, ¿verdad? Y Él les está diciendo, el que en mí no permanece. Usted sabe lo que es en ese momento histórico decir, ¿y cómo permanezco? Él les dice, ustedes ya están limpios. Y la única forma de estar limpios es permaneciendo, hermano. Usted no puede estar limpio afuera. Ese permanecer es como si a usted lo pusieran en un lugar específicamente que no esté contaminado. En un lugar, ¿verdad? Ese permanecer implica pureza, limpieza, blancura. Una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia sin mancha y sin arruga es la iglesia que permanece. La que está unida ahí. Nosotros creemos y queremos pensar que cuando nos dicen que el permanecer en mí, si no permanezco en Él, es estar afuera, resulta que a veces nosotros no creemos que ese estar afuera implique o implica que Él me va a sacar, porque estamos diciendo que no es un asunto de salvación o no salvación, es un asunto, hermanos, usted puede llevar el apellido de su familia, pero no necesariamente porque usted lleve el apellido de su familia, usted es un heredero de lo que usted su papá lo deja, porque si su papá a usted no le deja parte de la herencia, por más que usted tenga el apellido de su papá, usted está fuera. Ah, pero yo soy salvo. Ah, pero yo soy de Cristo. Ah, pero yo soy cristiano. Sí, pero sin herencia. ¿Cuándo perdí la herencia? Por la falta de permanencia. El permanecer es lo que a mí me da el título de propiedad. No es que soy cristiano, es que soy un cristiano que permanezco en la vid verdadera. Amén, hermanos. Está fácil, ¿verdad? Está fácil o está muy difícil. No, está sencillo. Por lo menos no sé a dónde, si aquí o aquí, en algún lado, pero está sencillo. ¿Qué? ¿Sí, Alcira? ¿Está bien a dónde? Aquí, aquí, aquí y aquí. Esperemos que sí, el Señor nos agarre confesados, dijo. Ok, ¿qué más podemos ver? No permanecéis en mí, será aquellos que ya son las ramas. Este pasaje no da prueba de que los verdaderos creyentes pueden caer. Jesús no está enseñando que podemos perder nuestra salvación por no cumplir. Sin embargo, Él está demostrando que nuestra responsabilidad es la de permanecer en Él. Es una responsabilidad permanecer. No es un asunto de que no es en automático. Es decir, yo tengo una responsabilidad. Yo no puedo sencillamente decir que yo soy papá. ¿Qué es lo que a mí me caracteriza como papá? Ciertas cosas en las que yo soy responsable. Porque si me obligan, esos no son papás. Los papás que tienen que pagar, por ejemplo, una pensión es que a veces los obligan. Algunos entienden que es de corazón y otros sencillamente si no los obligan no lo hacen. Pero ser papá es una responsabilidad que va más allá. Porque entonces no solamente doy, sino que estoy atento a qué está haciendo mi hija o mi hijo. Sí, me pueden obligar a dar una parte, pero yo me obligo a ver qué está pasando con mi hijo o con mi hija. Pero hay mucha gente que no, ya yo le di. Y se desentiende. Es como esto, hermanos, nunca vamos a soltar. Está bien que los hijos puedan soltarse, pero al final un papá o una mamá responsable viven atentos a los hijos, por más grandes que estén. Por más grandes. Y tal vez ya el rol es diferente y tal vez ya usted no les va a decir qué tienen que hacer, pero usted está en el consejo, usted está viendo a ver en qué puede ayudar, usted está viendo, ¿verdad? Uno no deja de ser papá porque los hijos se volvieron grandes. Esto de permanecer es lo mismo, hermano. Entonces, permanecer en Él no es una opción en la vida cristiana, es una responsabilidad y exigencia. Es una responsabilidad y exigencia. Es solo parte de la imagen del viñador y el punto no se puede hacer sin ella. El énfasis está en dar fruto, no salvación.
Usted no es nada con la salvación, usted no hace nada, hermano, usted no llega ni yo tampoco. Porque nosotros pensamos, es que yo no sé qué estamos pensando, o si ustedes piensan así. Por ejemplo, usted piensa que la salvación lo hace vivir a usted en el reino. Usted piensa que si usted es salvo, usted está en el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos hace estar en el reino de Dios? Ser hijos del rey. ¿Qué es lo que nos hace hijos? Es un asunto de permanecer, es un asunto, no es una opción en la vida cristiana, es una responsabilidad y exigencia. Es una exigencia que es la parte que a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, la exigencia es que si usted viene y usted es parte, por ejemplo, de este ministerio, de esta iglesia, hay ciertas reglas del juego que usted tiene que jugar. Y tiene que haber una exigencia de parte del liderazgo y de parte de usted. Porque si no sería una obligación. Imagínense que ustedes estuvieran aquí obligados. No, uno quiere pensar que ustedes vinieron porque el Espíritu Santo de Dios sopló sobre ustedes y ustedes se sienten que es una participación muy bonita y aceptable y que ustedes pueden disfrutar y aprender y que podemos crecer juntos. Pero usted tiene una responsabilidad, usted tiene que venir, usted no viene porque pobrecito don Gerardo. No, pobrecito el otro. No, pobrecito yo no, yo vengo porque yo tengo mi responsabilidad, yo vengo porque a mí me gusta. Si yo no, gracias a Dios que los tengo a ustedes y ojalá tuviéramos más, pero si yo tuviera que solo las sillas, y el Señor me dice que solo las sillas, solo las sillas. Yo tengo práctica en eso. Uno quiere las sillas llenas, sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces es una exigencia, solo parte de la imagen del viñador y el punto no se puede hacer sin ella. El énfasis está en dar fruto, no salvación. Dejado por sí sola, la vid produce todo tipo improductivo de crecimiento. La poda es esencial para la producción del fruto. Es decir, vean, man, si la vid por sí misma no es podada, sigue echando ramas. Y ramas, y ramas, y más ramas. Yo no conozco el proceso de la vid porque aquí no, pero yo conozco el proceso del café. El café llega un momento donde lo tienen que podar porque si no aquella cosa se vuelve, es un matorral, un matón enorme y como una ramita por allá con un poco de granos de café. Pero cuando esas las podan, que básicamente es, viene la cosecha, viene otra parte que se llama la rejunta o la junta y después inmediatamente viene la poda. Después de la poda viene otro proceso y entonces ya viene un proceso que trabajan la tierra. Algunos le echan cal, otros ya echan herbicidas para protegerlo de todo otro poco de cosas que va a venir, que son los aguaceros y toda la cosa. Y después viene otro proceso, entonces ya la empieza a echar la flor. Pero si a esa mata no la podan, es un matón enorme, sin poco fruto. Pero si la podan, usted ve aquello cargado de café. Porque la podaron, porque le quitaron los árboles que le dan sombra. La vid por sí misma, la vid produce todo tipo de improductivo crecimiento por sí misma, pero la poda es esencial para la producción de la fruta. Jesús cuando habla en el verso 3 les está diciendo, ya están ustedes purificados por la fe en su palabra. La palabra limpio en el versículo 3 es la misma expresión usada en Juan 13:10, que me lo busque alguien por favor. En Juan 13:10, Jesús se estaba refiriendo a la fe salvadora cuando dijo, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Judas? ¿Cuál era el problema de Judas? Que no iba a llevar fruto, hermano. No, porque no estaba limpio, no podía, no estaba podado. Es decir, es muy importante que nosotros entendamos que Jesús se está refiriendo a la fe salvadora cuando dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Lo que está, pues el que está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, esa fe salvadora es una realidad para nosotros, pero tenemos que ver si estamos permaneciendo, hermanos. Entonces uno empieza a sacar parámetros. Vea lo que nos cuesta a nosotros permanecer siendo fieles a la oración. O vea cómo a veces cuesta ser fiel al dar. Cómo cuesta ser fiel al congregarse.
Hermano, son cosas que usted diría, pero ¿qué costo tiene ese? ¿Qué costo tiene orar? No es tanto. Porque la oración es tan poderosa y tan fuerte que usted puede orar yendo en el carro, yendo en el bus, ¿verdad? En la casa, en la hora del almuerzo, en la cena, en la comida, en la noche, antes de... Es decir, hay una... Pero ¿cuánta gente no lo hace? ¿Cuánta gente no estudia las escrituras? ¿Y cuánta gente se deja de congregar por cualquier cosa? No hay una permanencia, no hay una obligación. Ahí es donde uno entonces dice, Señor, ¿de verdad nosotros estamos en la vid? ¿Estamos dando el fruto? El principio de la fertilidad, de los versos 4 al 8, nosotros empezamos a ver el asunto de la fertilidad. Por ejemplo, con Judas, ¿verdad? Vea lo que le pasó a Judas. ¿Qué fue lo? Bueno, Jesús, él pasó tiempo con Jesús, hizo milagros, vio a Jesús haciendo milagros, caminó con Jesús, compartieron las experiencias, pero no había vida, no había vida en él. La experiencia cristiana de iglesia no implica que usted esté permaneciendo. El permanecer tiene que ver con más. No, Judas no permanecía en Cristo y Cristo no permanecía en él, por lógica. Es decir, hermanos, los discípulos se sorprendieron cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Es más, la última persona que pensaron ellos era que podía ser Judas. Vea que todos ellos dijeron, Señor, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Usted sabe que yo le diga aquí a ustedes, bueno hermanos, es que aquí hay un problema de... Aquí tenemos un problema y aquí en medio de nosotros hay una persona que está cometiendo adulterio y todos los casados, seré yo. Y si es cierto que soy yo, y seré yo. Y las mujeres, y seré yo. Por eso, nadie se lo esperaba, hermano. Judas fue la excepción en términos de esta parábola. Es una rama estéril que tiene que ser eliminada. Los discípulos que guardaron la palabra de Jesús estaban limpios a través de su palabra. Judas no permaneció en Cristo y Cristo no permaneció en él, porque fue cortado y se marchitó y murió. Se suicidó a los pocos días, fue quemado, eternamente perdido, hermanos. Ese fue el fin de Judas. Esa es la tragedia más horrible en la Biblia. Debería llevarnos a buscar en nuestros corazones. Nosotros, según lo que dice el texto, estamos limpios, hermanos. Y no desde la billetera. No, limpios por la palabra. Usted se siente limpio. Es que el que se siente limpio, anda limpio, hermano. Respira. Hay transparencia, hay claridad. El que está limpio anda en fidelidad, en sinceridad. Entonces el que está limpio no tiene ningún problema con que yo le diga a ustedes, montón de ladrones. Y ustedes son así. Sí. Fariseos, hipócritas. Y ustedes que no dan. Sí. No es conmigo. Ustedes que son unos infieles. Y ustedes que son tan infieles, tan infieles, tan infieles. Son un montón de infieles. Una iglesia infiel, una iglesia dura, una iglesia que no sirve. O se nos escocheró el pastor, o le está hablando a los demonios, a los principados y a las potestades, porque no es conmigo. Hermano. Pero cuando usted no está limpio, usted nomás, alguien dice, bueno, vamos a abrir el libro, vamos a abrir este texto de Malaquías capítulo 3 y ya van a hablar del dar, de la ofrenda. Y ya empieza, qué pereza con esta iglesia. Solo de eso hablan, de dar. Solo hablan de eso. Y ya empieza a sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque no está limpio. Si usted estuviera limpio,
usted, ¿qué importa que le digan de todo lo que tiene que ver? Es que no es con usted, hermano. ¿Sí me va a entender? Eso es lo mismo que pasa en la vida, hermano. Jesús insultó a aquellos que no estaban limpios. Entonces los fariseos y los escribas y los otros que no estaban con él se sintieron aludidos. Hermano, eso es lo más terrible. Es como cuando usted está hablando de cosas y usted dice, uy, qué torta. ¿Verdad? Seguro, quién sabe cómo el pastor se dio cuenta. Me vio. Quién sabe, seguro se metió al Facebook y vio que yo andaba por allá en una noche loca, una noche de copas. Porque está hablando del no tomar, de no ser dados al licor, de no emborracharse, no os embriaguéis. Ay, Señor, y fue el viernes, pero empiezan a ocultarse. ¿Usted los ve donde empiezan a agacharse? Porque no están limpios. Porque la conciencia de pecado nos mata. Satanás nos acusa. Pero el labrador nos limpia, hermanos, a través de esto. Porque si usted toma el mensaje y usted no es un dador alegre, y usted oye el mensaje de que hay que dar, que hay que sembrar, que hay que estar, que hay que congregarse, y usted está flojo en eso, usted dice, Señor, agarro para mí. Voy a ver cómo trabajo esta área, Señor. Entonces, el labrador te está podando y te está confrontando, está diciendo, tiene que dar, tiene que estar, tiene que orar, tiene que buscar, tiene que ayunar, tiene que ver qué hace con su vida. Entonces no es una acusación, es una exhortación que me va a llevar a la edificación. Amén. Pero depende de dónde me encuentre en mi posición. Amén. Ahora, el apóstol, nos habla de la posición y la práctica de cómo Sarmiento se ve. Del 1 al 3, el tema nos habla de una posición en la vid. Pero del 4 al 8 es la práctica de cómo los sarmientos o cómo las ramas están inculcados ahí en la vid. Nos habla de esta posición una parte, pero la otra es la práctica, hermanos, que es lo que hoy nosotros estamos hablando, es la práctica. Hoy estamos hablando de la práctica, de lo que está pasando. Cuando el apóstol Pablo nos ayuda a distinguir nuestra posición en Cristo y en la producción de los frutos. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, ¿verdad? Si quieren lo sacan ahí. Habla con respecto a eso. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. Pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanecen la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, hermano. Pablo es muy específico y dice, es que vea lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que la producción del fruto es que la edificación en el fundamento es con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. ¿Cómo está usted edificando? ¿Cuál es el fruto que usted está llevando? ¿Usted está llevando frutos agradables a Dios? ¿O está llevando frutos endebles? Hojarasca, madera, heno. ¿O es oro, plata y piedras preciosas? Hermanos, de eso se trata. Yo puedo establecer el fruto, claro que sí, porque si yo estoy ahí, el fruto que de mí va a salir es un fruto en excelencia, porque hay ejercicios espirituales de los cuales hoy, por el poder del Espíritu Santo, yo puedo hacerlos. Yo puedo ser un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de entrega, un hombre que evangeliza, un hombre que busca la paz y la sigue, un hombre o una mujer que hace lo bueno y agradable delante de Dios, un hombre que es un adorador en espíritu y en verdad, un hombre que, ¿eso qué es? Frutos en oro, plata. Una persona que sirve a tiempo y fuera de tiempo. Una persona que vive en santidad, que teme pecar, que odia el pecado, porque no quiere insultar al Dios mismo que está sentado en el trono, que entiende que es iglesia, que entiende que es santo y vive en santidad. Amén. Esos ejercicios son practicados por nosotros y esos son frutos, hermanos.
Entonces, Él ya hizo esa parte, en nosotros está inherente eso. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la unción del Santo, tenemos la protección de Dios, la inteligencia natural, hermano. Es decir, todos los requerimientos para ser gente que llevemos fruto y fruto en abundancia. ¿Quién le impide orar? ¿Quién le impide estudiar la Biblia? Usted decía, es que yo no tengo tiempo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, si usted dura todo ese tiempo durmiendo, saque 4 horas, duerma 4 y trabaje 4 horas en eso. ¿Verdad? O no sé. Mientras que los versículos 1 y 3 se refieren a nuestra posición, los que 4 al 8 habla de nuestra práctica como sarmientos en la vid. Jesús mira su propia vida reproducida en nosotros. Él quiere reproducir la vida de la vida en las ramas. Él nos dice que el secreto en los versículos 4 y 5 es permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso aquí hablamos de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo funcionando. El mundo necesita a Jesús y Jesús está en mí. Él está en mí, aquí es donde Él lo dice. Ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque si el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermanos, la cosa más importante en su vida es una relación íntima, perdurable, amor en Jesucristo. Es decir, tú en mí y yo en vosotros. Este fue el tipo de vida que Jesús tenía con el Padre, mientras estuvo aquí en la tierra, mientras era 100% hombre. Es que no estamos hablando de Jesús en la eternidad, Jesús aquí, con todas las deficiencias y formas y condiciones del mundo, con todas las peripecias que estaba viviendo. Sí, bajo el sol tenía que caminar, sí, tenía hambre, sí, le daba sed, sí, tenía situaciones adversas, sí, su propia familia, sí, sus hermanos. Sí, iba a la iglesia y tampoco lo querían tanto. Es decir, los discípulos también le hicieron la arrastrada, tenía que enseñarles y parecía que no entendían nada, que eran medios inútiles. Es decir, porque no lograban captar. Hacían un poco de cosas y Jesús caminaba ahí, seguía y la multitud le seguía y les decía, qué decepción con ustedes. Ustedes vienen porque yo les dé de comer. Ustedes vienen para que yo les dé comida. Ustedes no vienen porque me aman a mí. Más o menos como si todos estuvieran aquí, que ustedes vinieran y es que nos llamaron y nos dijeron que teníamos que venir porque el pastor, pobrecillo, si no venimos hoy estaba mal, se iba a poner a llorar y todo, y pobrecito. Jesús discierne que ellos vienen porque quieren comer. Y Jesús dice, ustedes vienen porque quieren comer. Yo no soy el interés de ustedes. Esto es lo que Jesús habla. La relación básica ya está establecida por la venida del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dos cosas se destacan en estos dos versículos. Hay una actividad que se va a hacer, hay una pasividad que va a ser reconocida. La actividad del pámpano, de la rama, del fruto, se ve, hermanos, sabe, huele. La manzana huele a manzana, sabe a manzana, tiene la contextura de una manzana. No es un asunto pasivo, sí, soy una manzana pero huelo a banano. Soy una manzana pero soy así como alargada. A veces hay cristianos así, hermanos. Son cristianos que usted dice, ¿qué? ¿De verdad usted es cristiano? Sí, claro, pero todo ese montón de cosas, ese montón de palabras feas que salieron de su boca no eran las últimas que me quedaban. ¿Eran las últimas? Qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermanos, con el asunto del fruto, porque es vivencial. Es vivencial, lo que sale de usted es lo que usted es. En los asuntos fuertes, en discusiones, en enojos, hermano, cuando usted dice, oye, seguido, dices, ¿qué? Es la última que me quedaba. No es cierto, hermanos, es el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del head speak la bouche. Ese es un idioma mío. Hay una responsabilidad de nosotros como ramas, hermanos. Y póngame la bit verdadera. Exo. Ok. Jesús dijo, permanezcan en mí. Significa
permanecer en unión, mantener una vida de comunión para mantener la comunión perfecta con otro. Esta es nuestra responsabilidad en Cristo. Juan usa la palabra permanecer. ¿Saben cuántas veces? Más de 50 veces en los escritos y 11 veces en Juan 15. 11 veces permanezcan en mí. 11 veces, hermano. Ya cuando a usted le dicen 2 veces algo, ponga atención. Si le dicen 3, es que ya usted está medio jupón. Pero si a usted le dicen 11 veces, yo creo que ya. 11 veces. Permanezcan, 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 permanezcan. El éxito está en permanecer. El éxito está en permanecer, hermanos. El éxito está en permanecer. La parábola tenemos que salir de aquí enseñados por el Espíritu. Es permanecer. Y para permanecer debo ser un hombre de oración, debo buscar santidad, debo ser un hombre cuerdo que concuerde mi vivencia con la palabra, hermano. Si la palabra dice que somos santos, vivamos como santos. Si la palabra dice que no palabras ociosas, no palabras ociosas. Si dice ya no mienta, no mienta, que no robe, no robe. Si la palabra dice mantenga la paz con todos, mantenga la paz con todos. No sean orgullosos, vanagloriosos, no. Den. Congréguese, oren, ayunen. Es decir, es mantenernos. Eso es permanecer, hermano. Yo quiero vivir la parábola, porque si la parábola la explicamos como la hemos explicado hasta aquí, hasta el verso estos, y usted y yo no lo funcionamos, no funciona. Andad en el Espíritu. Esto es lo que nos mantiene permaneciendo en Cristo, hermanos. Yo elijo permanecer a diario en Cristo. Permaneced en mí, habla de la voluntad, habla de las decisiones que tomamos cada día, de tomar una decisión todos los días de permanecer en Cristo. Es una decisión, yo decido permanecer en Cristo. Es que me levanto y puedo decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy decido voluntariamente que voy a permanecer en ti. Usted está diciendo, yo estoy diciendo, voy a ser fiel a la palabra, voy a ser fiel a la iglesia, voy a ser fiel en mi matrimonio, voy a ser fiel en mis dichos, voy a ser fiel en mi vestir, voy a ser fiel en el dar, voy a ser fiel en los ejercicios espirituales. Decido permanecer en ti, Jesús. No es un asunto etéreo, hermano. Ay, ¿usted permanece? Sí, hermano, aquí ando. ¿Dónde está? Ando en Cristo. Estoy permaneciendo. Ajá, ¿dónde estaba? En Cristo, hermano. Ay, ¿qué significa permanecer en Cristo? Sí, no sé, aquí ando en una nube. Permanecer implica estar ahí. Hice un compromiso con Él. Pero tengo que lograrlo todos los días. Tal vez usted hizo un compromiso con Él, sí. Aceptó a Cristo un día, sí, pero tiene que aceptarlo en su vida, en su vivencia. Hermanos, la verdad es que Jesús dice que la única manera de permanecer es siendo parte de la vid. Esto implica el por qué Él mandó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos fue dado para mantenernos en esa verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Termino con los versos que nos acompañan ahí de la vid verdadera, que es el verso 7 y el verso 8. Noten estos dos versos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, usted y yo tenemos que empezar a sacar cuentas. ¿Por qué es que la cosa no me sale? Yo le pido, pero resulta que no me sale. Yo le pido, pero no me da. Yo le pido, pero no recibo. ¿Por qué? Aquí está la causa. ¿Por qué es que no recibimos? Hermanos, permanezcan en mí y mis palabras permanecerán en vosotros. Si entonces permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí, entonces dice la Escritura en esto que es entonces todo lo que queréis os será hecho. No es fe en fe, es fe en lo que Él dijo. Si Él dice, ustedes permanecen y me piden y les es hecho, eso va a pasar. Eso va a pasar, hermanos. Eso va a ser verdad. Porque Dios no miente. Y el verso 8, que es el final, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así seáis
mis discípulos. Si usted dice, y yo digo que yo soy cristiano y que soy un discípulo de Cristo, tengo que llevar mucho fruto. El mucho fruto es lo que me identifica con ser un discípulo. Yo sigo a Cristo, deme sus frutos. Yo soy cristiano, ¿dónde están sus frutos? No es un tema solamente de un asunto moral. Y nosotros a veces como cristianos nos asustamos. Quiero que, este mes, todo el mes fui a la iglesia. ¿Y qué? Y di. Además, diezmé, este mes diezmé lo que tenía que diezmar. Se asombra y se asusta. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué tipo de cristianismo estamos nosotros viviendo? No, hermanos, de aquí salimos en el nombre de Jesús hoy con la consigna de que si permanecemos en Él, llevamos fruto. Nosotros estamos limpios por la palabra y por lo tanto nosotros tenemos y podemos y debemos llevar fruto. ¿Cómo es? Podemos, tenemos y debemos llevar fruto. Podemos, tenemos y debemos. Podemos, tenemos y debemos. Podemos, ¿qué más? A ver, repítalo conmigo, hermano. Podemos, tenemos y debemos. Otra vez que me gustó. Podemos, tenemos y debemos de llevar mucho fruto porque el Señor a nosotros nos limpió por la palabra. Amén.